Durante un viaje en familia, descubrí a mi esposo siéndome infiel con la persona que menos imaginaba, y mi reacción dejó a todos en shock. Si alguien me hubiera preguntado hace algunos años, habría dicho que tenía todo lo que siempre quise. Una casa ordenada, un hijo sano, un marido presente. Me sentía segura. No feliz todo el tiempo, pero firme. Me encargaba de todo, la comida, la ropa, la agenda de Joel, las cuentas. Hugo llegaba del trabajo y solo necesitaba existir. Y por mucho tiempo, creí que así estaba bien. Pero lo que parece demasiado sólido a veces oculta grietas. El primer comentario llegó una tarde cualquiera. Yo acababa de acostar a Joel para dormir, agotada, con la blusa manchada de papilla. Hugo entró, miró alrededor de la sala y soltó, casualmente, desordenado hoy, ¿eh? Sonreí, como quien escucha un chiste tonto. Respondí con ligereza, intentando no darle importancia. Día agitado. Joel no paró. Él solo asintió, tomó el control remoto y se sentó. Yo volví a la cocina, sintiendo esa frase golpearme en la nuca. Sonó más a crítica que a observación. En los días siguientes, los comentarios se volvieron más frecuentes. Siempre disfrazados, con esa voz calma, el tono de quien se preocupa. ¿Te ves cansada? ¿Te has mirado al espejo? La casa ya no es como antes. Es difícil verte animada. Empecé a pensar si realmente era culpa mía. Joel había cumplido 2 años y demandaba todo el tiempo. Hugo siempre estaba ocupado, decía estar estresado en el trabajo, y yo, sola, pasaba el día apagando incendios. En vez de hablar, él dejaba notas. Falta leche. Joel ya no tiene pañales. ¿Has visto mi camisa azul? Todo era automático. Y aún así, cuando abría la boca, era para señalar lo que faltaba. Una de esas noches, estábamos en la cocina. Yo lavaba los platos, él secaba, una escena que antes habría sido rara, ahora parecía forzada. Entonces dijo, Aurora, estuve pensando. Quizás sería bueno traer a alguien para que ayude aquí. Solté el trapo de cocina, sin voltearme hacia él. ¿Ayudar cómo? Alguien que te alivie un poco. Una niñera, tal vez. O alguien que te ayude con la casa. No necesito a nadie. Mi respuesta salió seca, automática. Nunca había considerado esa opción. Parecía una admisión de fracaso. No se trata de necesitar. Es que estás siempre agotada. Mírate. Siempre corriendo, olvidando cosas, irritada. Me volteé, mirándolo a los ojos por primera vez en esa conversación. ¿Estás diciendo que ya no doy abasto? Él se acercó despacio, como intentando controlar la situación. No es eso. Pero seamos honestos. Es demasiado para ti. Joel es intenso. La casa es grande. Y ya no tienes tiempo ni para respirar. No respondí. Porque, en el fondo, en parte tenía razón. Estaba cansada. Cansada de que todo recayera sobre mí. Pero la forma en que lo decía, como si me estuviera haciendo un favor, dándome una salida cuando en realidad, nunca había extendido la mano. En los días siguientes, insistió con más frecuencia. Ponía el tema sobre la mesa con naturalidad. A veces, incluso delante de Joel, como si la decisión ya estuviera tomada. Si no quieres elegir, elijo yo. Pero necesitamos esto. Empecé a sentir que mi opinión era solo un detalle. Él venía decidido. Yo, frágil. Una combinación peligrosa. Una mañana, mientras cambiaba a Joel por tercera vez antes de las 10 de la mañana, escuché a Hugo hablando por teléfono en la sala, con una agencia. Fue ahí cuando me di cuenta, ya había perdido el control sobre esa decisión. Y parte de mí, lo permitió. Esa noche, se me acercó con una mirada satisfecha. Voy a organizar algunas entrevistas. Personas con experiencia. Te va a venir bien, Aurora. Respiré hondo. Ya no tenía fuerzas para discutir. Haz lo que creas mejor. Hugo no me pidió opinión sobre quién entraría en nuestra casa. Después de que acepté la idea de la niñera,
Simplemente asumió el control como si tuviera el derecho de hacerlo todo solo. Déjalo en mis manos, decía. Necesitas descansar. Yo ya no tenía energía para enfrentarme, así que lo dejé. Era más fácil así. Hizo entrevistas en la sala durante 2 días. Yo me quedaba con Joel en el cuarto, escuchando las voces a lo lejos. Risas, conversaciones sueltas, un tono de entusiasmo que ya no existía entre nosotros. Cuando le pregunté quiénes eran las candidatas, respondió como si ya lo tuviera todo decidido: hay una excelente. Va a ser perfecta. Al tercer día, me la presentó. Sofía. Joven, simpática, segura. Bonita de esa manera natural que llama la atención sin esfuerzo. Tenía una sonrisa bien entrenada y una mirada directa que, en el momento, me incomodó, pero lo reprimí. No era justo juzgar a alguien por parecer confiada. Hugo hizo las presentaciones con un entusiasmo que hacía tiempo no veía en él. Ella es Sofía. Va a ayudar con Joel y algunas tareas. Vas a ver cuánto alivio te va a traer. Ella me dio la mano, educada, y dijo: es un placer, señora. Le devolví el gesto con un saludo contenido. Hugo observaba la interacción con esa mirada de aprobación, como si hubiera ganado un premio. Lo que no sabía, y que solo descubriría mucho después, es que los dos ya tenían una relación desde hacía meses. Se conocían incluso antes de que Hugo inventara esta historia de ayuda. Sofía no fue seleccionada entre varias. Ya era parte del plan. Y yo, sin saberlo, dejé la puerta abierta. En los primeros días, se mostró ejemplar. Se levantaba temprano, ayudaba con Joel, organizaba la cocina, se anticipaba a cualquier necesidad. Era demasiado eficiente. Parecía ya saber cómo funcionaba todo en la casa. Hugo la trataba con gentileza. Gentileza exagerada. Siempre sonriente, elogiaba el café que ella hacía, decía que Joel parecía más tranquilo con ella cerca. Empezó a hablar como si ella fuera parte de la familia. Un día, mientras recogía ropa del tendedero, Hugo vino hacia mí con una propuesta: deberías salir a caminar por las mañanas. Media hora, solo para ti. Te va a hacer bien. ¿Y Joel? Sofía lo cuida. Ella puede. Me quedé en silencio. No me gustaba la idea de dejar a mi hijo con alguien tan nueva en casa, pero estaba demasiado cansada para discutir. Y Hugo ya había decidido. Solo tenía que salir. Así que empecé a salir. Caminaba por el barrio, sin rumbo, intentando convencerme de que ese tiempo era necesario. Mientras tanto, Hugo se quedaba solo en casa con ella. Todas las mañanas. Puertas cerradas, casa en silencio. El terreno perfecto. Aprovechaban mi ausencia con tranquilidad. Él sabía exactamente cuánto tardaba. Sabía que no volvería antes. Todo cronometrado. ¿Y yo? Yo seguía sin sospechar. Llegaba a casa y encontraba a Joel alimentado, los platos lavados, la sala organizada. Sofía sonreía y preguntaba si la caminata había estado bien. Yo le sonreía de vuelta, por educación. Me sentía fuera de lugar, pero intentaba no pensar demasiado. Al fin y al cabo, ¿no era para ayudarme? Fue el miércoles cuando Hugo apareció en la cocina con ese tono de tengo una novedad. Siempre hacía eso cuando ya había tomado una decisión solo y solo me la comunicaba después. Preparé un viaje para nosotros. A Navarra. 3 días, hotel con buena estructura para niños. Va a ser genial. Asentí, intentando demostrar entusiasmo. Yo necesitaba salir de casa, y él lo sabía. Lo que no esperaba era lo que vendría después. Ah, y Sofía va con nosotros. Dejé de cortar el pan. ¿Cómo que va con nosotros? Has estado quejándote de cansancio, ¿no? Ella puede ayudarte con Joel. Así descansas de verdad. Lo vas a disfrutar más. Me quedé en silencio. Él hablaba con una naturalidad que no me dejaba espacio para reaccionar. Siempre era así, o yo aceptaba, o era tachada de ingrata. No pregunté si ya había comprado su pasaje. Sabía que sí. Está bien, respondí.
Solo eso. Y fui a terminar el desayuno. El viernes llegamos a Navarra. El hotel era bonito, imponente, con una fachada antigua y una recepción de mármol oscuro. El tipo de lugar en el que las familias de clase media se sienten sofisticadas por unos días. Teníamos 2 habitaciones, una para mí, Hugo y Joel, y otra al lado, reservada para la niñera. Los 2 primeros días pasaron con normalidad. A Joel le encantó la piscina climatizada, la ludoteca, los jardines interiores del hotel. Yo intenté disfrutar, aunque sentía la presencia de Sofía en cada momento, como una sombra ligera. Siempre solícita. Siempre disponible. Siempre sonriendo. Hugo se mostraba satisfecho. Almorzábamos juntos, paseábamos por los alrededores y volvíamos temprano al hotel. Joel dormía apenas después de la cena, y yo solía quedarme dormida poco después. El cansancio parecía estar cobrándose todo de una vez. La tercera noche, Hugo apareció en la habitación con 2 vasos en la mano. Te hice un jugo. Jugo de verdad, hoy no hay vino. Necesitas descansar. Me senté al borde de la cama y tomé el vaso de sus manos. Estaba demasiado dulce, pero igual lo bebí. Joel ya dormía en el Moisés portátil, y Hugo parecía tranquilo, incluso cariñoso, como en los primeros años. Me acosté, creyendo que podría leer algunas páginas de un libro, pero el cuerpo pesó de forma repentina. Sentí los ojos cerrarse sin control. Las palabras comenzaron a mezclarse antes de que pudiera avanzar en el segundo párrafo. Poco después de quedarme dormida, tuve la sensación de despertarme de nuevo y ver a mi marido cerca de la puerta. Solo una impresión, distante e imprecisa. Después de eso, todo fue oscuridad. Desperté con la luz del sol entrando por las rendijas de las cortinas. Joel no estaba en la habitación. Miré el Moisés, estaba vacío, arreglado. Escuché risas apagadas viniendo del pasillo. Me levanté despacio, la cabeza pesada, el cuerpo flojo como si hubiera dormido 2 días. En la mesita, el vaso de la noche anterior seguía allí, con restos de jugo. Me acerqué, observé el líquido casi seco en el fondo, y lo dejé donde estaba. Fui al baño y me mojé la cara. Intenté recuperar de la memoria cualquier fragmento de la noche anterior, pero nada venía con claridad. Solo la sensación extraña, la oscuridad repentina, y aquella vaga impresión de haber visto algo. Sacudí la cabeza, hablé en voz baja para mí misma, fue solo un sueño. Debe haber sido solo un sueño. Era el final de la tarde. El cielo detrás de la ventana del hotel empezaba a cambiar de color, y Joel dormía en el Moisés, después de un día entero de juegos en la zona infantil. Aproveché el raro silencio para sentarme al borde de la cama y respirar. Fue entonces cuando, al salir del baño, vi la puerta de la habitación entreabierta. Escuché el ruido de un papel siendo abierto. Me acerqué con cuidado. Hugo estaba de espaldas, en la pequeña encimera del frigobar. Manipulaba con precisión algo pequeño, discreto. Una bolsita blanca. Vertió parte del contenido en un vaso, removió despacio con una cucharita de plástico, como quien sigue un ritual conocido. Después miró los 2 vasos frente a él, uno con el líquido removido, el otro intacto, y tomó justamente el adulterado. Volví silenciosamente a la habitación, me senté en la cama como si nada hubiera pasado. Respiré hondo, una sola vez. Hugo entró sonriente, con los 2 vasos en la mano. Te traje jugo. Debes de estar agotada. Me extendió el vaso correcto, el que había preparado con tanto cuidado. Su mirada era serena, ensayada. Ese tipo de calma que solo alguien que miente bien puede sostener. Tomé el vaso con naturalidad. Y gracias. Toqué los labios con el borde, incliné despacio, y simulé un sorbo. Sin muecas, sin gestos fuera de lo normal. Él me observó por unos segundos, luego se sentó, distraído, y tomó el otro vaso para él. Tómatelo todo. Está bien frío. Ya lo haré. Solo quiero que se enfríe un poco. Sonreí. Ese tipo de sonrisa que surge cuando te das cuenta de que ya no tienes miedo. Me levanté, fui al baño con pasos tranquilos, cerré la puerta.
Escupí el contenido en el lavabo y abrí el grifo. Después enjuagué el vaso como si lo hubiera terminado. Volví a la habitación y me acosté, manteniendo la expresión de quien está a punto de quedarse dormida. Me cubrí hasta los hombros y me giré de lado, en silencio. Hugo se levantó minutos después. Y fue entonces cuando lo escuché. Su voz: ya voy a tu cuarto. Ella ya se durmió. No necesitaba oír nada más. Todas las piezas encajaron. No fue un error. No era un coqueteo. No era reciente. Era un plan. Esperé hasta que el pasillo quedó en silencio. Tomé la llave del velador, me puse un abrigo y salí sin hacer ruido. El pasillo estaba desierto, como esperaba. Frente a la puerta contigua, me detuve un instante. Respiré hondo y giré la llave con precisión. La cerradura cedió sin resistencia. Abrí la puerta con firmeza. Ni lento ni brusco. Solo lo suficiente para que no hubiera dudas de que fue intencional. Allí estaban. Sofía en camisón, sentada al borde de la cama. Hugo de pie, al lado, todavía con el teléfono en la mano. Conversaban en voz baja, los dos riendo. Cuando me vieron, la risa no tuvo tiempo de morir. Fue aplastada por el silencio. No dije nada. Solo miré. Sofía se congeló, intentando cubrirse con la sábana con una prisa ridícula, como si eso hiciera alguna diferencia. Hugo mantuvo la postura por un segundo e intentó adoptar un tono que ya no funcionaba conmigo. Estás interpretando esto mal. Rodé los ojos. Le hablé con calma, interpretar requiere duda. Y aquí no hay ninguna. Sofía abrió la boca como si fuera a intervenir, pero la detuve con una mirada directa. No había conversación con ella. No era víctima ni sorpresa. Era cómplice. Tú planeaste todo esto, continué, mirando a Hugo. Desde el principio. Ella no vino a ayudar. Vino a ocupar. Él caminó hacia mí, más firme de lo que imaginaba. Cruzamos las miradas. Por primera vez en meses, parecía presente, pero del lado equivocado. Tú nunca estuviste dispuesta a cambiar, Aurora. La casa se volvió una carga. Tú te volviste una carga. Asentí. Sin emoción. Entonces me retiro. Y me llevo conmigo todo lo que construiste conmigo, incluso lo que más te importa, el control. Me di media vuelta y salí. No cerré la puerta de golpe. Volví a la habitación, donde Joel aún dormía. En 30 minutos, hice nuestras maletas. Ropa, documentos, su juguete favorito. Todo en su sitio. Antes de dormir, abrí la mochila de Hugo, donde guardaba su cartera y tarjetas. Saqué todo. Me lo llevé conmigo. Él no se daría cuenta hasta que lo necesitara. A la mañana siguiente, compré 2 pasajes de regreso a Madrid. Uno para mí, otro para nuestro hijo. El hotel ofrecía desayuno, pero lo rechacé. Salí antes de que despertaran. El coche que pedí llegó enseguida. Subí con Joel en el asiento trasero y cerré la puerta sin mirar atrás. Era la primera vez, en mucho tiempo, que me sentía completamente despierta. Apenas llegué a casa, llamé a un cerrajero mientras Joel aún dormía en mis brazos. Pedí el cambio completo de las cerraduras, puerta principal, lateral y del garaje. Ninguna copia extra. La voz del hombre al teléfono me preguntó si era por seguridad. Sí, le dije. Y para evitar maridos infieles. Al final del día, las cerraduras ya eran otras. El hombre fue amable, hizo el trabajo rápido y no preguntó más de lo necesario. Me entregó un llavero simple con 3 copias nuevas. Guardé una. Las otras 2, las escondí bien. Mientras tanto, el celular empezó a vibrar. Hugo. Primero una llamada. La rechacé. Luego otra. Volví a ignorarla. A la tercera, llegó un mensaje: ¿dónde están mis tarjetas? Sigo en el hotel y no puedo salir. Esperé 1 minuto. Tal vez 2. Respiré con calma. Tomé el teléfono y escribí despacio: arregla telas. Lo envié. Y dejé el celular boca abajo.
Fui al cuarto, recogí las maletas ya organizadas y empecé a guardar lo que faltaba: documentos, ropa de Joel, algunos juguetes suyos esparcidos por la sala. Me movía sin prisa, pero con claridad. Ese momento era mío, y por primera vez en mucho tiempo, sabía exactamente lo que estaba haciendo. Hugo no volvió a llamar en ese momento. Tal vez estaba asimilando lo que esa respuesta quería decir. Tal vez estaba empezando a entender que, esta vez, ya no tenía el control. Sonreí. Una sonrisa corta, contenida, pero sincera. A la mañana siguiente, abrí la agenda y pedí cita con un abogado. No esperé para pensarlo 2 veces. El proceso de divorcio empezó ese mismo día. Me escuchó con atención, sin interrumpir. Cuando mencioné el jugo, sus ojos se endurecieron. Fui cuidadosa con las palabras. No exageré, solo describí con la precisión de quien ya no tiene paciencia para adornos. El abogado asintió, anotó cada detalle y me orientó con firmeza. Salí de la oficina con una carpeta delgada en las manos. Contenía todo lo necesario para empezar, oficialmente, a cortar los lazos. Esa tarde, fui a casa de los padres de Hugo. Me recibieron sin entender nada, sonriendo como siempre. Me senté en la sala con ellos, con su hermana y una prima que estaba de visita. Esperé a que Joel saliera al patio a jugar y fui directa. Vine a contarles lo que está pasando con Hugo. ¿Y por qué no lo volverán a ver entrando a mi casa? Por algunos segundos, nadie dijo nada. Entonces conté todo. Sin exagerar. Hablé de la contratación de Sofía, de la relación entre ellos, del viaje, del jugo. Cada detalle. Todo el plan. La manera en que lo condujo todo como si fuera un guión listo. Sin gritos, sin lágrimas. Solo hechos. La reacción fue inmediata. La hermana se levantó primero. ¿De verdad hizo eso? La madre movía la cabeza, impactada. El padre guardó silencio, mirando al suelo. Ninguno intentó defenderlo. Nadie buscó una excusa. Una prima murmuró algo sobre vergüenza. Lo que necesites, Aurora, estamos de tu lado, dijo su madre con la voz quebrada. No te mereces esto. Joel tampoco. Sobre todo él. Salí de allí con la certeza de que no estaba sola. Y de que Hugo, al regresar, encontraría menos aliados de los que imaginaba. 2 días después, a media tarde, apareció. Llegó con la misma expresión que usaba cuando quería manipular una conversación, traje arrugado, semblante cansado, como quien acaba de enfrentarse a un mundo cruel. Se detuvo frente al portón y tocó el timbre. Por la cámara, vi su rostro. No atendí. Aplaudió. Luego llamó. Primero mi nombre, luego el de Joel. Aún en silencio, fui al cuarto, tomé las 2 maletas con su ropa que ya había preparado y las llevé a la ventana de la sala. La abrí sin prisa. Él me vio. Levantó la mano, como si fuera a decir algo. Lo ignoré. Tiré la primera maleta. Cayó abierta, esparciendo medias, pantalones y camisas en la acera. Luego tiré la segunda. Por último, tomé un sobre blanco. Dentro, los papeles del divorcio. Sellado. Firmado por mí. Y con una nota simple: estás oficialmente fuera. También lo lancé. No dijo nada. Solo se quedó parado allí, mirando el desorden en el suelo. El viento movía las hojas del árbol frente al portón. El tiempo parecía detenido. Cerré la ventana. El divorcio avanzó más rápido de lo que esperaba. Las pruebas eran claras, los relatos coherentes. La custodia de Joel quedó conmigo, como debía ser. Hugo no la disputó. Tal vez por vergüenza. Tal vez porque sabía que perdería cualquier batalla conmigo después de todo. La casa volvió a ser un hogar. Y esta vez, era solo nuestro. Mío y de Joel. Pasé los primeros días en silencio, reorganizando armarios, abriendo ventanas, sacando ropa que ya no tenía sentido allí. Era como desmontar un escenario antiguo para montar otro, pero verdadero. Su familia siguió en contacto.
La madre enviaba mensajes ofreciendo ayuda con Joel. La hermana vino a visitarnos y trajo juguetes. Todos estaban de mi lado. Y no era por compasión. Era por convicción. Ellos también habían visto en quién se había convertido Hugo. Amigos que creía distantes volvieron a aparecer. Algunos ofreciendo apoyo, otros solo escuchando. Y eso bastaba. Ya no me importaba la cantidad. Solo la calidad. Volví a caminar por las mañanas. No por imposición de nadie, sino por elección. Llevaba a Joel al colegio, organizaba mi agenda, planeaba cosas simples, reales. Mi rutina volvió a ser mía. Y eso, para mí, ya era una victoria suficiente. Hugo, por otro lado, desapareció de las redes, de los círculos sociales, de los lugares donde antes circulaba como un hombre admirado. Sin las tarjetas, sin el confort del hogar, sin el discurso de padre ejemplar, no era más que uno más. Un rostro perdido entre tantos que creen que todo está garantizado. Sofía, al darse cuenta de que no habría casa, ni estabilidad, ni gloria compartida, desapareció. Las últimas noticias que tuve de él vinieron por terceros. Dijeron que se hospedó en casa de un conocido, luego pidió dinero prestado a familiares que lo ignoraron. Nadie se apresuró a acogerlo. Lo que sembró, al fin, llegó en forma de un vacío seco, impersonal. No me alegré por ello. No deseé desgracia, ni ruina. Pero tampoco lo lamenté. Algunas derrotas deben vivirse hasta el final, sin audiencia, sin consuelo. Un hombre más que lo perdió todo por una aventura. Ella siguió adelante. Él se quedó con el vacío que eligió. Si esta historia te atrapó, suscríbete al canal para no perderte las próximas.